Seguro que a muchos de vosotros os suena este logotipo. Pues sí, hoy vamos a hacer un recorrido por las cositas que me han enviado desde la web Store Temu. Os avanzo que son unas poquitas. Os contaré todas las facilidades de compra que nos ofrecen, os dejaré un código de descuento súper apetecible y, como siempre, veremos alguna muestra. ¿Os apetece que comencemos? Acompañadme, ¡comenzamos! La selección de artículos que veremos hoy son productos que yo he elegido dentro de la web. Me he centrado, por supuesto, en temática, artesanía y manualidades. Ya sabéis que de esto va el canal. Si bien la plataforma Temu tiene más de 30 categorías, divididas estas a su vez en subcategorías para que nos resulte muy fácil buscar qué artículo necesitamos. Han realizado un lanzamiento global de la web y nos ofrecen un montón de descuentos sobre todos los artículos en cualquiera de sus categorías y además yo dispongo de un cupón descuento del 30% que os dejo escrito en pantalla y abajo, por supuesto, en la cajita de información del vídeo, junto con el enlace de todos los artículos que veremos en el vídeo de hoy. Para hacer nuestra experiencia aún más grata y fácil, podemos descargarnos la aplicación para móvil Android o iOS, que nos facilitará muchísimo tanto la compra como gestionar cualquier cuestión sobre el envío. No me enrollo más, vamos a ver cada uno de los artículos. La selección va a ser amplia, así que voy a empezar por materiales que he comprado de manera independiente para diferentes técnicas, como por ejemplo este set de hilos encerados. Incluye 15 colores diferentes, ideales para cuando realizamos alguna encuadernación japonesa, por ejemplo aquí en el canal, que yo andaba un poquito escasa de ellos. Unos colores neutros muy bonitos, diferentes gamas, ocres, blancos, grises y azulados. Además de esta combinación de colores, disponen en la web de otras, un precio muy asequible y una grandísima calidad. Esto ha sido un capricho total. No me digáis qué bonitas transferencias sobre tela vamos a poder realizar con estas 9 pegatinas. Los diseños súper coloridos y muy bonitos. Diferentes tipos de perretes que estoy deseando utilizar para customizar cualquier prenda o incluso complemento. Viene acompañado de unas pequeñas instrucciones por detrás en inglés, pero este tipo de material no ofrece ninguna resistencia y es súper fácil de aplicar. Colocar boca abajo sobre cualquier prenda o tejido, pasar plancha a la temperatura adecuada, en este caso temperatura algodón, un par de minutos por encima y nuestro diseño quedará fijado en el soporte. ¿Qué me puede venir bien como creadora de contenido? Un bonito fondo para realizar mis grabaciones o fotos finales de producto. He pedido este con unas medidas bastante amplias y que ya hemos visto en el vídeo anterior. No me pude resistir a utilizarlo. 100% poliéster, 1 metro de alto por 1,5 metros de ancho y un dibujo de ladrillos muy bonito. Disponible en otros tamaños y también con otros diseños. Para quitar las posibles arrugas del empaquetado y el envío podemos planchar la tela a baja temperatura. Aunque si enrollamos este tejido sobre un bastón circular, por ejemplo, al cabo de unos días habrán desaparecido esas pequeñas arruguitas. Gasa deshilachada para nuestros proyectos de manualidades. Creo que muchos de vosotros habréis visto diferentes proyectos realizados con lazos grandes, con este tipo de material. Este pack incluye 3 rollos con 3 colores diferentes. El ancho es de 3,81 centímetros aproximadamente, 5,5 metros por cada uno de los colores y disponible en diferentes gamas, verdes o azules. Nos van a quedar unos lazos preciosos. No me puedo resistir a un bonito charm y si viene en un blister acompañado por una colección impresionante de costura, aún menos. 20 piezas diferentes con motivos de costura o labores, tijeras, bobinas,
un maniquí, una máquina de coser, un botón, todo en color plateado, ideales para acompañar cualquier trabajo que realicemos. Como complemento de un álbum, como charm para nuestras pulseras o cuelgabolsos. Se me ocurren infinidad de utilidades y yo desde luego voy a dar buena cuenta de ellos. Un capricho total, una mini alfombrilla de corte, tan pequeñita como que mide 7 por 7 de lado, aunque en la web encontráis por supuesto todos los tamaños que existen en el mercado, para tener a mano y poder realizar pequeños cortes en la mesa, disponible en un montón de colores y un precio muy apetecible. Otra amplísima subcategoría dentro del mundo manualidades son los moldes de silicona para resina. Por ejemplo, yo voy a probar con dos de ellos. El primero es un molde circular para poder realizar bandejas. Un tamaño aproximado de 17 centímetros de diámetro. Me gusta mucho la combinación de dureza y flexibilidad de la silicona. Lo probaremos en algún momento en el canal cuando realicemos algún tutorial de resina y veremos cómo funciona. Pero al tacto y a simple vista yo creo que va a ser un éxito. El segundo son dos pequeños moldes para realizar unos charms o por ejemplo pendientes con unas setas. Esto entra dentro de mi mundo gnomo, erizo, otoño. Bueno, creo que quienes me conocéis ya lo sabéis. Nos metemos de lleno en el mundo scrapero. Aquí he pedido una tablilla para marcar diferentes pliegues que también nos va a servir para realizar sobres. Incluye una plegadera y en la parte posterior una plantilla para hacer bajo relieve con algún buril y las marcas e instrucciones para poder realizar diferentes tamaños de sobre. Lo hace muy intuitivo, incluye un listado con diferentes tamaños. En función del tamaño de la tarjeta necesitaremos un tamaño de papel para obtener un sobre adecuado. Y estos tamaños tanto en pulgadas como en centímetros, según te manejes mejor o dependiendo de la nomenclatura que utilicemos en cada país. Para complementar este artículo he pedido dos punchboard o troqueladoras de esquina. Con la primera realizaremos un único corte o troquelado. La medida viene estándar R5. Dispone de un pequeño hueco de almacenamiento de restos de papel que podemos abrir para vaciar y así no regar de papelillos nuestra mesa cuando trabajamos. La siguiente maquinita perforadora es un 3 en 1. Un mismo corte en diagonal con tres tamaños diferentes. Disponible en varios colores y diferentes tipos de corte. No solo este, sino que hay disponibilidad de elegir diferentes formas para nuestras esquinas. Vamos a probarla. Acabaremos la última esquina de esta pieza de papel con la troqueladora redondeada R5 y por supuesto dándole un bonito acabado a ese sobre que dejábamos a medias hace un ratito. Pistoletazo de salida para la sección madera. Aquí ya os cuento que me he vuelto loca, porque yo he pedido una selección mínima, pero qué soportes tan chulos tienen. Bueno, que no me lío. Vamos a ver los que me he pedido yo. Comienzo por un blister o juego de 5 mini tablas de corte
Bueno, lo de mini es un decir, mirad qué tamaño tan apañado tienen. Son 23 centímetros de alto en total. Incluye además unos cordoncillos de hilo de rafia rústicos para poder colgarlos. Lo podemos encontrar también en otro formato, circular o redondo, muy similar al siguiente producto que yo he pedido. Aunque en este blister o paquete, en lugar de 5 unidades, vienen 6. También en madera contrachapada, 23 centímetros de alto y aproximadamente 16 de ancho, ideal para realizar cualquier proyecto de los nuestros de manualidades, decoupage, con plantillas de stencil, transferencia, teñir madera, algún bonito lienzo o pintura que queramos realizar sobre ellas. Se me ocurren infinidad de trabajos posibles. Locura total, 12 piezas de madera, 6 formatos o formas diferentes y 2 piezas para cada una de ellas. Aproximadamente 15 centímetros de ancho por 12 de alto. Y no os lo había dicho anteriormente, pero aproximadamente el grosor de estas maderas es de 2 milímetros y medio. Si necesitamos una pieza un poquito más gruesa, podemos añadir o pegar piezas entre sí y darle mayor consistencia a nuestro soporte. Con tanta cantidad y por este precio, merece la pena. Vamos de menos a más. En esta ocasión vamos a ver unos soportes en formato marcapáginas. Podemos elegir que nuestro paquete incluya 20 o 36 unidades. 12 centímetros de largo y como en esta ocasión son marcapáginas, la madera es un poquito más fina, aproximadamente 1,5 milímetros de grosor. Ideales, por ejemplo, como regalo personalizado de boda, ¿os imagináis? O de fin de curso. 10 piezas de madera de bambú. Son unas maderitas que he pedido para hacer, por ejemplo, alguna composición sobre una tablilla. Es una madera blandita que podemos cortar fácilmente, aunque ya viene terminada, con un acabado especial. La podemos escoger con 6 tamaños diferentes. Y como último artículo en la sección madera, lo más grande. 3 piezas de 30 centímetros de diámetro. 3 milímetros de grosor, madera contrachapada, circular y podremos escoger la cantidad que queremos, 3, 6 o 12 piezas. Con este grosor incluso podremos pirograbar o cortar la madera y crear unos preciosos proyectos. Aunque de madera hemos dejado atrás los soportes planos para decorar y me voy a un soporte para organizar o almacenamiento. Desmontado lo podemos montar de una manera súper sencilla porque viene con todas las piezas que encajan en unas pequeñas pestañas. Yo lo he comprado como portapinceles, aunque también lo podríamos utilizar, por ejemplo, como organizador de rotuladores de diferentes colores. Además de ser práctico, lo podemos utilizar como soporte para decorarlo y hacerlo a nuestro gusto. De momento no lo voy a montar, por si acaso me da la locura y la vena y decido decorarlo. ¿Se os ocurre algún estilo que le podamos dar a este portapinceles? Siguiente sección amplia y de locura, por lo menos para mí, los stencil. 5 colecciones diferentes y las vamos a ver todas ellas en detalle. Todas las colecciones incluyen una pequeña argolla metálica para poder organizar y guardar estas colecciones de manera independiente y ordenada. Comienzo por un clásico, alfabetos diferentes, 8 plantillas. Cada alfabeto ocupa 2 plantillas, con lo cual son 4 alfabetos diferentes. Mayúsculas, minúsculas e incluso algunos números. Plantillas de 10 centímetros por 20 de ancho. Y aunque a todas ellas le falte la virgulilla de la ñ, yo creo que nos apañamos, ¿no? Con la siguiente colección de stencil, más de uno se va a ir directo a descargar la aplicación de Temu, que os veo. 15 plantillas diferentes, una temática de cocina, kitchen, café, alguna bebida espirituosa, algún pastelito. Yo, desde luego, la voy a utilizar segurísimo en algún proyecto. Un tamaño normal, moderado, de aproximadamente 15 centímetros de lado, cuadradas. Y juzgad vosotros mismos. 9 plantillas, temática otoñal, un poquito más grandes que las anteriores, también en formato cuadrado, pero en esta ocasión de 20 centímetros de lado.
Se me resiste la calabaza. Seguimos subiendo. 16 plantillas en esta ocasión. De nuevo volvemos a los 15 centímetros aproximadamente de cada una de ellas. La temática ya la estáis viendo. Abejas, primaveral, be happy. ¿Otro tema fetiche para mí? El último pack de stencil cambia de formato y por supuesto de temática. 8 piezas, plantillas ya lo sabéis reutilizables, me ha sorprendido gratamente la calidad del plástico y la versatilidad de estos diseños está garantizada para realizar fondos, para colocar en cualquier trabajo o proyecto que realicemos, dibujos geométricos, enladrillados. Incluso volvemos a las flores y alguna abeja. 28 por 18 centímetros cada uno de estos diseños. Los utilizaremos muchísimo en proyectos posteriores. He dejado como temática final sellos de lacre. Una técnica que me tiene loquita, enamorada. Aunque la utilice poquito en mis vídeos, me parece que podemos crear detalles maravillosos con ellos. Y después de ver la review de estos 3 artículos, los probaremos. Comienzo por una base de silicona. Un molde para poder realizar 24 sellos de lacre, todos con la misma medida. Ideal sobre todo cuando realizamos algún gran proyecto, por ejemplo para invitaciones de boda o algún evento especial. Y no sé, pero creo que también lo voy a probar con resina, porque si es silicona quizás funcione como moldes para hacer pequeñas chapitas. Ya veremos. Lo que me gusta a mí, el colorinchi, y es que no me he podido resistir a este juego de ceras de lacre con unos preciosos colores pastel. Podemos ampliar la gama, ya que está disponible hasta 24 colores. O si por el contrario, con 10 colores nos basta, también existe un pack disponible. Finalizo la categoría con un molde metálico para hacer esta bonita forma, un octagrama, que me ha tocado buscarlo en el diccionario. Me encanta aprender palabras nuevas. No es ni más ni menos que un polígono estrellado de 8 ángulos. Muy baratito y disponible también con forma de flor. Y nos vamos ya a probar estos últimos materiales con los que terminamos esta review tan completa de las cositas que me han enviado desde Temu. A lo largo de todo este vídeo os he ido dejando en pantalla el código de descuento, muy importante respetar minúsculas, espacios, etcétera, para que podáis activarlo. Os dejaré también el enlace a todos estos materiales, que os saldrá una lista desplegable completa con todos ellos para que no tengáis que andar buscando una vez pinchéis en dicho enlace. Actualmente disponéis de infinidad de descuentos en la web por el lanzamiento que han hecho a nivel global. Me ha sorprendido mucho la calidad de los artículos que he recibido y ya sabéis, tenéis muchísimas otras categorías entre las que poder elegir y aplicar este descuento. Se acaba el mes, volveremos el mes que viene o la semana que viene, vaya, con nuevas ideas. ¡Chao!